¿Qué más pues, parceros? ¿Bien o no? Soy Federico Pino y hoy vamos a resolver unos problemas aplicando conceptos de cálculo diferencial. Los conceptos que vamos a ver son los de derivada implícita, razón de cambio y máximos y mínimos. El primer problema que vamos a tratar es de derivación implícita, pero para poder hacer el problema primero tenemos que definir qué es derivación implícita o entender qué es. La derivación implícita, de manera abstracta, la podemos definir en dos casos. El primero sería cuando se da una relación g, x, y igual a c o una función f de x en la cual se busca calcular la tasa de cambio de y con respecto a x o de x con respecto a y. El segundo caso lo podemos definir como cuando se presenta una función f de x o una relación gx, y igual a c, pero además se sabe que x varía con respecto a una variable que no aparece en la función o en la relación y además también busca la razón de cambio de y con respecto a esa misma variable que no aparece en la función. Bueno, parceros, ya que definimos qué es derivación implícita, vamos con el problema, el cual es el siguiente. Si tenemos dos vías que son perpendiculares entre sí, como esta, y tenemos dos vagones, uno A y otro B, ¿cierto? Y sabemos que el vagón B se mantiene fijo a 4 metros del punto donde se intersectan ambas vías, o sea, y el vagón A pasa con una rapidez de 3 metros por segundo, o sea, haciendo este tipo de movimiento, ¿cierto? La pregunta es, ¿con qué rapidez se aleja el vagón A del vagón B si el vagón A se encuentra a 12 metros del punto donde se intersectan las vías? Además, encontrar a qué distancia se encuentra del otro vagón B. Entonces, el problema nos plantea lo siguiente. Nos está diciendo que este vagón B se mantiene a 4 metros del punto D donde se intersectan las vías, ¿cierto? Entonces, primero que todo tenemos que saber que un cubo de Minecraft es equivalente a un metro cúbico, ¿cierto? Entonces, por eso determinamos que esto equivale a un metro, esto a un metro, esto a un metro, y esto a un metro, o sea que se encuentra a 4 metros de este, de, de este punto de aquí. Entonces, continuemos. Y nos está diciendo también que en esta vía, el tren que pasó iba a 3 metros por segundo, ¿cierto? Y nos está pidiendo que determinemos a qué rapidez iba cuando en esta vía estaba a 12 metros, ¿cierto? A 12 metros de este punto. O sea, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estaría aquí en este punto. Entonces, venga, llenemos esto aquí, 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 ¿cierto? Y pongamos. Y nos está diciendo también a qué rapidez se aleja el vagón A con respecto al vagón B, que se mantiene fijo, y hallar qué distancia hay entre este punto de aquí y este otro punto de aquí. Bueno, para empezar a dar solución al ejercicio, primero tenemos que plantearnos más a fondo sobre este. Entonces, sabemos que el vagón B siempre va a mantener su posición constante con respecto al punto donde se intersectan ambas vías, ¿cierto? Pero también podemos observar de que esto es constante, puesto que siempre se va a mantener el vagón B a una distancia de 4 metros, ¿cierto? Del punto de origen. También podemos decir que el vagón A va variando su posición, ¿cierto? Por lo cual, valga la redundancia, podemos decir que el comportamiento de este lo podemos describir con una variable. Pero también, ¿qué podemos observar? También podemos observar que a medida, ¿cierto? Que el vagón B va cambiando perdón, el vagón A va cambiando su posición, también va cambiando la distancia a la cual se encuentra este del vagón B, ¿cierto? Que mantiene su posición fija. Con lo cual, entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que tanto el movimiento en esta vía es una variable, ¿cierto? La del vagón A en esta vía es una variable y
la distancia a la cual se encuentra el vagón B del vagón A, ¿cierto? También podemos decir que es una variable. Ahora, como ya tenemos nuestras variables y nuestra constante, y de manera gráfica podemos observar que el ejercicio está planteado por un triángulo rectángulo, entonces podemos decir que este se representa por un teorema de Pitágoras, como lo podemos observar en la siguiente ventana, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Sabemos que el teorema de Pitágoras consta de la suma del cuadrado de los catetos es equivalente al cuadrado de la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, si ponemos nuestros datos de manera que se vean representados como un teorema de Pitágoras, sabemos de que un cateto está representado por la constante, que es de 4 metros, ¿cierto? La otra está representado por la variable, la cual yo nombré como X, que es el movimiento que ejerce el vagón A, y la distancia a la cual se encuentra el vagón B del vagón A está representado por la hipotenusa, la cual yo decidí llamar con la variable y, ¿cierto? Entonces, ¿ahora qué tenemos que proceder? Procedemos a efectuar la derivación de esos términos. Entonces, procedemos a hacer la respectiva derivación implícita de los términos, ¿cierto? Entonces, vamos. La derivación, la derivada de una constante, o sea, de 4 a la 2 es 0, ¿cierto? Pero no lo tenemos que agregar. Más la derivada de x al cuadrado es 2x, ¿cierto? Que multiplica a la derivada de x con respecto a la variable que no tenemos, que es el tiempo, ¿cierto? Entonces sería d de x sobre d de t, ¿cierto? Ahora procedemos con la derivación de la y, que es la derivada de y al cuadrado sería 2y que multiplica a la derivada de y con respecto a la variable que no tenemos, que es el tiempo, ¿cierto? Bueno, ahora que ya tenemos nuestras derivadas implícitas, procedemos a solucionar el ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es despejar a d de y sobre d de t. Entonces, ponemos así. D de y sobre d de t igual a. Pasamos lo que hacemos a un lado, lo hacemos al otro. Entonces, si queremos eliminar a este 2y, lo que tenemos que hacer es dividirlo por ese mismo y dividirlo al otro lado. Entonces, la expresión nos queda de la siguiente manera. Nos queda aquí d de x sobre d de t multiplica a lo que pasamos a dividir era el 2y, ¿cierto? Entonces nos queda 2x sobre 2y. Entonces sabemos que 2 dividido 2 es igual a 1. Entonces este 2 se me va con este 2. Una vez efectuado el despeje, procedemos a determinar lo siguiente. El ejercicio nos dice que el vagón A se mueve con una rapidez de 3 metros con segundo, ¿cierto? Entonces, con respecto a esa variable, a la variable x, que es la que nos representa el movimiento del vagón A, hacemos el siguiente, determinamos lo siguiente. Determinamos que d de x es sobre d de t es igual a los 3 metros sobre segundo que nos estaban mencionando en el enunciado del ejercicio. También podemos determinar que x es igual a 12, ¿cierto? Porque nos están pidiendo que evaluemos justo cuando el vagón va a 12 metros con respecto al punto donde se intersectan las dos vías, ¿cierto? Por ende, solamente nos haría falta hallar nuestra variable y para poder determinar cuánto es d de y con respecto a d de t, ¿cierto? Pero si hallamos y, con esto también significaría que estamos hallando la distancia que hay entre el vagón A y el vagón B, ¿cierto? Porque eso es lo que nos representa en sí esa variable. Si la vemos aquí representada, ¿cierto? Entonces reemplacemos en nuestra primera ecuación o en el teorema de Pitágoras, reemplacemos a x por 12. Una vez hayamos reemplazado nuestra variable x por 12, ¿cierto? Que es en el valor en el cual nos están pidiendo evaluar,
realizamos la respectiva operación, ¿cierto? Entonces sabemos que 4 a la 2 es igual a 16, ¿cierto? Más 12 a la 2, que es igual a 144. Entonces, si realizamos la respectiva suma, nos da que esto es igual a 160. Entonces, para eliminar el cuadrado de la variable y, sacamos raíces a ambos lados, ¿cierto? Entonces, raíz de y a la 2 es y, ¿cierto? Y esto queda que raíz de 160 es igual a y. Entonces, ya tenemos cada uno de los datos que necesitábamos para determinar qué es dy sobre dt. Entonces, reemplazamos cada uno de los valores que tenemos. Una vez ya hayamos reemplazado nuestros datos para poder hallar qué es dy sobre dt, pasamos a hacer la respectiva operación, ¿cierto? Entonces, podemos determinar que dy sobre dt es igual a 2.85 aproximadamente, lo cual quiere decir que es 2.85 metros por segundo, ¿cierto? Y esto nos representa a la rapidez con la cual se aleja este vagón, ¿cierto? El vagón A con respecto al vagón B, que se mantiene fijo en esa posición. ¿Qué más podríamos decir? También podemos decir que la distancia entre este vagón y este vagón es de raíz de 160 metros. Bueno, parceros, ahora para el segundo ejercicio tenemos que definir qué es razón de cambio y qué es máximos y mínimos. Entonces, la razón de cambio consiste en establecer la medida en la cual una variable se modifica con relación a otra. En otras palabras, se trata de la magnitud que compara dos variables a partir de sus unidades de cambio. Tenemos que entender también que si ambas variables no están relacionadas, la razón de cambio de estas es cero. Bueno, un ejemplo es la velocidad, ¿cierto? La velocidad, la cual se entiende a partir del vínculo que se establece entre la distancia y el tiempo. Y entendemos que los máximos y mínimos de una función son los valores más grandes, o sea, los máximos, o los más pequeños, o sea, los mínimos, que toma la función, ya sea en una región o en todo el dominio de esta. Bueno, parceros, para empezar a resolver el ejercicio tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿cierto? Sabemos que la derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a la velocidad, ¿cierto? Entonces, a nosotros nos están dando la posición en términos de y el tiempo en términos de x, ¿cierto? Lo cual va a ser igual a la velocidad. Entonces, en nuestro ejercicio, eso sería equivalente a la derivada de y, ¿cierto? También, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que el ejercicio tiene la siguiente condición, ¿cierto? Que el tiempo tiene que ser mayor o igual a cero, ¿cierto? Porque sabemos que el tiempo no toma valores negativos. Pero también que es menor o igual que 2. ¿Por qué? Porque este es el tiempo en el cual se efectúa el salto que vimos ahorita cuando estábamos planteando el ejercicio. Empezando a resolver el ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es derivar la función original. Entonces, aquí tenemos la derivación de la función original. Sabemos que la derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a la velocidad, ¿cierto? Entonces tenemos esta nueva función que es la derivada, ¿cierto? Entonces sabemos que la derivada de menos 3x al cuadrado es igual a menos 6x y la derivada de 6x es 6, ¿cierto? Entonces ahí tenemos ya nuestra función derivada. Nuestro segundo paso es igualar nuestra derivada a cero para poder hallar los puntos donde nuestra pendiente se hace cero, ¿cierto? Entonces, en esta parte tenemos que despejar a x para poder determinar en los puntos donde nuestra pendiente se hace cero. Entonces, para despejar a x, ¿qué tenemos que hacer? A lo que hacemos a un lado de la igualdad, lo hacemos al otro, ¿cierto? Entonces, para eliminar este 6, tengo que restarle otro 6, ¿cierto? Entonces, lo hago también a este lado. Que me queda menos 6 igual a menos 6x, porque elimino este, ¿cierto? Para quitar este otro menos 6, lo que hago es dividir ambos lados de la igualdad y me queda que menos 6 dividido entre menos 6, ¿cierto? Es igual a x porque menos 6 dividido entre menos 6 es igual a 1, ¿cierto? Entonces, reemplazamos aquí esto por 1 y nos queda que el punto donde nuestra pendiente se hace 0
es cuando en x, o sea, en el tiempo, es igual a 1, ¿cierto? Para nuestro tercer paso, lo que vamos a hacer es evaluar en nuestra derivada los intervalos entre 0 y 1 y entre 1 y 2. ¿Por qué? La restricción está dada entre 0 y 2 y sabemos que nuestra pendiente es 0 justo cuando está en el tiempo 1. Entonces, si reemplazamos un valor entre 0 y 1, voy a escoger 0,5, el cual es igual a un medio, ¿cierto? Si lo reemplazamos, vemos que nos da 4,5. Y entre 1 y 2 tomamos otro valor que sea 1,5, que es igual a 3 medios, y esto nos da un resultado que es de menos 7,5. El resultado no influye mucho. Lo que necesitamos aquí es determinar el signo. Entonces, sabemos que este es de signo positivo y este es de signo negativo. Entonces, ¿eso qué nos representa en nuestra función original? Eso nos representa que a medida a medida que vamos, ¿cierto? Avanzando por aquí, ¿cierto? Vamos subiendo, subiendo, o sea, la pendiente tangente a cada uno de estos puntos es positiva, ¿cierto? Entonces significa que va de para arriba. Pero justamente en este punto, en uno, es cuando la velocidad se vuelve cero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la pendiente tangente a este punto de aquí, o sea, a 1, es igual a cero, ¿cierto? Entonces por eso determinamos que la velocidad es igual a cero. Pero también, ¿qué podemos observar? Podemos observar que la pendiente entre los intervalos 1 y 2 empieza a volverse negativa, ¿cierto? Entonces, ya para concluir, ya podemos determinar que la velocidad se hace cero justamente cuando estamos en el segundo uno del salto, ¿cierto? Y que la función, ese punto representa un máximo, pero un máximo absoluto, puesto que nuestra función va entre los intervalos de 0 y 1. O sea que nuestra función vendría siendo solamente este pedacito de aquí. Bueno, parceros, esto fue todo. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima.